Buenos días, hermanos, espero que se encuentren muy bien, que el Señor esté bendiciendo a sus vidas. El día de hoy estaremos estudiando el capítulo 25 del libro de los Hechos, y este devocional se titula Perseverando en mi llamado. Para hablar un poco del contexto de lo que está pasando previo a este capítulo, que es lo que hemos venido estudiando en los devocionales anteriores, recordemos que Pablo ha sido capturado en Jerusalén y desde entonces ha tenido ya varias audiencias en las cuales él no ha sido hallado culpable. Sin embargo, él sigue preso, no ha podido salir. Y antes de continuar a leer los versos de este capítulo, permítame introducirle lo que Pablo está viviendo y lo que está sintiendo y cómo esto se conecta con el título de nuestro devocional. Recordemos que en el capítulo 21 del libro de los Hechos es donde Pablo fue capturado y se le advirtió de que esto iba a suceder. En 2 ocasiones se le dijo que iba a ser capturado y cómo iba a ser capturado cuando llegara a Jerusalén. Pero vemos que esto no detuvo a Pablo. Él, sabiendo que le iban a capturar, también sabía que había sido elegido por el Señor para ir y evangelizar el evangelio de las buenas nuevas de su Señor, y lo hizo en todo lugar, tanto con los judíos como con los griegos. En cada lugar que tuvo la oportunidad, así lo hizo. Y esta vez no iba a ser la diferencia, y esta vez estaba siendo encaminado a Jerusalén guiado por el Señor. Y de hecho en el versículo 13 de este capítulo 21 vemos una declaración de Pablo muy importante para nosotros, que debe ser de ejemplo. Y dice el siguiente: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Le decía pues a aquellos a quienes insistían y le decían a Pablo que no fuera a Jerusalén, pues sabían que él iba a ser capturado. Y Pablo dice: me están quebrando el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor, es decir, de nuestro Señor. Él no estaba solo dispuesto a recibir un azote o las cadenas, sino que estaba dispuesto al máximo sufrimiento que conocemos nosotros, y es la muerte. Con respecto a lo físico, pues ya no hay más nada, pero él estaba dispuesto a esto por amor al Señor. Pablo había entendido las palabras del Señor cuando él dijo que por su nombre iba a recibir persecución, que íbamos a tener dificultades con respecto a su nombre. Y esta clase de problema Pablo ya la había tenido, no es la primera vez. A lo largo de sus viajes misioneros, como hemos estado estudiando en el libro de los Hechos, él ha sido apedreado, ha sido encarcelado, ha sido blasfemado, y la persecución ha estado latente siempre. Pero él no se ha detenido, él sigue perseverando en el camino de nuestro Señor. Sin embargo, Pablo no es inmune a todo dolor. No es que él no sienta o sea indiferente a lo que está pasando, lo que esté sintiendo. Y muestra de eso lo vemos en el capítulo 23 de este libro, en el verso 11, donde el Señor conforta a Pablo. Y este verso dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor ahí y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y en este verso podemos ver que Pablo ciertamente estaba sintiendo el golpe de la prisión, de lo que estaba pasando, de lo que le decían, pero el Señor viene y le anima, y le dice, y le reafirma su llamado. No solo le animó, le reafirma su llamado, y le dice: debes ir a Roma. Y yo no sé ustedes, pero yo, tal vez de Pablo pudo haber pensado: bueno, si voy a ir a Roma, voy a esperar que el Señor me libere. Lo ha hecho antes, me ha liberado antes de las cadenas, y después voy a Roma. Tal vez es el camino, y ahí sí cojo camino para Roma. Pero pasaban y pasaban los días, y como vemos al final del capítulo 24, que pasaron incluso 2 años, él seguía capturado. Yo creo que Pablo tuvo que haber entendido que no iba a ser así. Pero lo que me gusta de este libro histórico es que podemos entender el pensamiento de Pablo en las demás cartas que el Señor le permitió escribir del Nuevo Testamento. Y permítame decirles a qué me refiero. Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, versículos 12 al 15, dice lo siguiente: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos que le invocan. Pero aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no les fuere enviado? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y cuando yo veo este pasaje, viendo lo que está viviendo y pasando Pablo en estos últimos capítulos
y lo que vamos a ver en los siguientes capítulos que veremos en los siguientes días, inevitablemente yo puedo ver que Pablo, el Señor le había mostrado este sentir y que esa cárcel tenía un propósito y por eso le reconfortó, le dijo, ten ánimo. Y Pablo entendió que, claro, estas personas quienes estaban cuidando las cárceles, que tenían puestos de poder, de eminencia, que juzgan a las personas, quienes están en las audiencias, estas personas también deben ser alcanzadas, también se les debe compartir. Y tal vez por sus puestos políticos, sus agendas ocupadas, tal vez Pablo y los cristianos no tendrían otra oportunidad de acercarse a ellos y decirles, Cristo te ama, Él ha hecho todo por ti, ha muerto por ti en la cruz. Solo podía ser a través de una audiencia que Pablo tendría la oportunidad de hacer esto, de compartir el Evangelio. Y como dijimos al principio, a Pablo no le importaba quién tenía el frente. Él iba a compartir la palabra de Dios. Lo harías, sin importar quién estuviera. Y como veremos en el versículo 26, que Pablo va a exponer el mensaje con tanta certeza, con tanta convicción, que veremos que el rey Agripa le dice, casi me persuades, Pablo, es lo que dice el texto. Así que es importante todo esto que Pablo está viviendo, que pone aquellos cimientos en el llamado. Y quiero decir que yo no sé qué está pasando en estos momentos en tu vida, pero Él sabe. Y Él tiene un llamado en tu vida y está ejerciendo el señorío sobre ti porque te está formando, te está entregando las herramientas para que ese llamado se pueda llevar a cabo. Y yo soy un partidario siempre de decir esto. Hay cosas que humanamente nosotros consideramos inadecuadamente o malo. Pero eso muchas veces hace parte de lo que el Señor está haciendo en tu vida para formar tu carácter, para formar tus capacidades, para hacer crecer tus dones, entre otras cosas. Como también hay cosas que nosotros decimos, esto es muy bueno, esto está chévere, esto es apropiado para mi vida. Y el Señor también ahí está usando con este mismo propósito para formarte. En el capítulo 24 del libro de los Hechos, verso 23, dice que Pablo es apresado, pero que tiene cierta libertad. Y esto es lo que nos muestra y lo que quiero recalcar acá, es que él, teniendo esa libertad, no la usó para descansar, no usó esa libertad para hacer lo que muchos hacemos con nuestro tiempo libre, sino que muy por el contrario, él perseveró en su llamado, en orar, en cantar, en compartir. Sabemos que a través de la cárcel muchas cartas fueron escritas, que él animó a muchas personas que lo fueron a visitar, porque recordemos que no se le impedía ver a nadie. Y de la misma forma, es un ánimo que el Señor nos hace para no usar nuestra libertad para abusar de la gracia. No hagamos tal cosa, antes bien, debemos proseguir en el Evangelio, en aprender de su palabra, cada día a servir a nuestro Señor como un sacrificio vivo, que nuestro cuerpo sea entregado a Él cada instante de nuestros días. Ahora en el capítulo 25, que es como un capítulo transitorio con respecto de quien se había ido del cargo en Roma, vamos a ver lo siguiente. De los versículos 1 al 12 es la audiencia de Pablo ante Festo. En los versículos 13 al 27, este caso de Pablo será presentado ante el rey Agripa. A pesar de que en este capítulo no tenemos la audiencia con el rey, sí se dejará puestas las bases de lo que se dijo y de lo que sería el juicio en el siguiente capítulo. De los versículos 1 a 6, Festo llega a Jerusalén y saben, los judíos todavía anhelan matar a Pablo y pide que lo traigan para ellos poner una celada para matar a Pablo todavía. Ellos no han podido soltar ese odio que tienen. Han pasado ya dos años y nada que perdonan. Y debemos tener cuidado con las raíces de amargura, de odio, porque como vemos, eso puede trascender, puede pasar tiempo y va a crecer en tu vida y te va a consumir. Y aquí el mandamiento que nos dio el Señor de amar al prójimo como a nosotros mismos, Festo dice pues que no se lo va a entregar, que primero debe haber una audiencia y va a ser donde lo tienen capturado. Y eso es lo que vemos en el versículo 7 y 8. Es lo que vemos ahí, la acusación y cómo él se defiende. Y vemos que llegan con muchas graves acusaciones ante Pablo, pero nada podía probarlo. Como decía al principio, a pesar de que decían mucho, no podían probar nada de esto. Por eso Pablo era inocente. Y el mismo Pablo dijo, ni contra los judíos, ni contra los romanos, ni contra los griegos he pecado, ni contra el templo. Pero Pablo lo decía y se defendía, pero aún así no salía. Y Pablo entendía, nuevamente decimos, su llamado, que debía estar así, y no se rehusaba a eso. Él
no usaba estos tiempos para decir, no, yo solo no hice esto, yo no fui, sino que también usaba este tiempo para predicar al Señor y hablaba de la verdad del Evangelio. Y a pesar de que no sabían ya más que acusarlo, Festo, queriendo agraciarse con los judíos, le dije, Pablo, si quiere ir a ser juzgado a Jerusalén, y Pablo responde que no. Y él dice, si yo no he hecho nada malo contra ellos y estoy ante el tribunal de César, aquí debo ser juzgado, no con los judíos. Contra ellos no se ha hecho nada y tú lo sabes bien, le dice a Festo, que él podía comprobar. Y Pablo dice, si he hecho algo digno de muerte, no rehúso a morir, y apela al César. En el siguiente capítulo veremos que si Pablo no hubiera apelado al César, hubiese sido libre. Pero volvemos a lo mismo. Pablo a estas alturas ya ha entendido la importancia de que cada ser humano pueda escuchar el Evangelio, de que cada alma pueda ser impactada por esta verdad. Es algo que tú y yo debemos arraigar en nuestros corazones. Cada persona debe escuchar el mensaje del Evangelio de salvación. Hermanos, cada uno de nosotros tiene un llamado diferente, pero al final todo apunta hacia el mismo lugar. Es la edificación de la iglesia. Y el Señor añadirá cada día a las personas que han de ser salvos. Pero nosotros somos sus instrumentos para ser usados en esta vida. Los versículos 13 al 22, Festo le habla todo lo que ha sucedido con Pablo al rey Agripa, desde que lo han dejado encarcelado, y cómo él llegó a Jerusalén, lo que le dijeron los judíos, y le cuenta de esta pequeña audiencia de lo que ha sucedido ahí. Y en el verso 22 se nos dice que el rey Agripa quiere conocer también a Pablo. Y Festo le dice, listo, mañana mismo conocerás a Pablo. Y esto nos dará paso al versículo 23 a 27, donde Pablo es traído y presentado ante la audiencia, ¿cierto? Y creo yo que con gran astucia de parte de Festo, pues él le dice que él ha apelado al César y tiene que enviarlo ahorita al César, pero no sabe que escribir una carta de que acusarle, pues Pablo es inocente, no tenía ninguna culpa. O sea, básicamente era como presentar a Pablo ante César con una hoja en blanco, diciendo, y eso lo que diría es, hay un problema en Jerusalén y es este hombre, pero no se le ha probado nada, no es culpable de nada, o sea que César, haz con él lo que bien te pareciera, pero él no podría hacer tal cosa. Entonces Festo lo pone frente a la audiencia y frente al rey Agripa, con el fin de tener algo que escribir en esa carta y poderlo enviar a César, y así el rey Agripa lo podrá examinar a Pablo. Y esto nos da el pie de lo que veremos en el siguiente capítulo 26, donde Pablo también presentará su defensa. Pero antes de terminar, quiero volver a decir y recalcar que debemos perseverar en nuestro llamado, a pesar de las circunstancias de lo que estés viviendo, para juzgar y de tratar de entender lo que está pasando a tu alrededor. Deja que eso pase en tu vida. Pon tus ojos en el Señor. Pide sabiduría para entender lo que está pasando a través de su palabra, de lo que está sucediendo alrededor tuyo, porque el Señor no ha dejado de obrar en su iglesia. Él tiene una visión para su cuerpo, tiene una visión para la iglesia local, una visión para ti y para mí, que estamos presos para servir al Señor. Pídele al Señor que te dé la tranquilidad y la fuerza para persistir en tu vida. Como Pablo, lo hemos visto a lo largo de este libro, de cómo él ha compartido, sanado, sería apedreado, ha liberado, ha sufrido aflicción, pero persiste e insiste y por nada se aparta del Señor. No nos apartemos nosotros tampoco del Señor nunca, ni a derecha ni a izquierda, ni un pequeño. Debemos insistir en el Señor. Y espero que este devocional haya sido de gran bendición para sus vidas. El Señor esté hablando a sus corazones. Dios les guarde y les bendiga grandemente.